Bienvenidos al programa Entrevista. En esta oportunidad vamos a poder conversar con Roberto Sánchez. Fue candidato en la primera vuelta de las elecciones en Perú, llegó al balotaje y en la segunda vuelta todavía tiene fe y esperanza de poder revertir el resultado que, según los datos oficiales, dan como de manera victoriosa a Keiko Fujimori, su contrincante. Sánchez, gracias por estar con nosotros y recibirnos. Gracias a ustedes también por el esfuerzo que nos permite socializar y compartir no solamente en Rusia, en América Latina y otros países de África de habla hispana, que nos permita decir nuestra realidad, ¿no? ¿Qué análisis hace de la segunda vuelta electoral en Perú? En Perú estamos viviendo los últimos 10 años un procedimiento de carácter político, el más crítico yo creo de los últimos 30, donde una forma de gobernar de manera autoritaria no solamente ha venido copando todas las instituciones, sistema de justicia, los poderes jurisdiccionales. Sin embargo, a los ciudadanos demócratas nos toca asumir esa responsabilidad. Ya sabíamos de la campaña totalmente asimétrica al cual nos sometíamos, pero teníamos que dar batalla democrática. Y ciertamente hoy verificamos y comprobamos, han venido empresas internacionales a hacer campaña contra nosotros. Los medios de comunicación privados peruanos se han convertido como una oligarquía representante de la derecha política, yo creo, una de las menos o la más insolidaria, ¿no? Realmente, porque prima el mercantilismo sobre los derechos humanos, la justicia y el desarrollo humano de los 35 millones de peruanos, ¿no? A pesar de eso, usted está denunciando una campaña desigual. Sin embargo, según los datos oficiales, hay poca diferencia entre Keiko Fujimori y usted, entre 40 y 45 mil votos de diferencia, dándole la victoria a Keiko Fujimori. ¿Usted acepta esos resultados? Mire, en la primera vuelta hubo unas reglas de juego para todos. Fruto de los resultados, nosotros hemos llegado a esta segunda vuelta como expresión de un movimiento popular donde un maestro, además presidente de la República, que fue vacado ilegalmente, hoy preso, y que este es el sombrero del maestro presidente Pedro Castillo Terrones de Cajamarca, Chota, Puña, su ciudad. En este contexto, hemos asumido una responsabilidad de levantar un proyecto democratizador alternativo a lo que tenemos hoy en el Perú. En ese contexto, esta primera vuelta nos trajo a la segunda vuelta electoral y aquí ocurrió un asunto gravísimo para nosotros. Se cambió las reglas de juego. Estas reglas de juego, que en la primera vuelta había la obligatoriedad de digitalizar el acta apenas concluya la elección, solamente para las oficinas consulares, es decir, el voto de peruanos en el exterior, se quitó la obligatoriedad de digitalizar el acta. Entonces, en el Perú hemos ganado en 16 regiones de 24, en 1.520 distritos de 1.800 distritos, en 156 provincias de 196. Es decir, el Perú está de verde. En el Perú, en el proceso electoral, en el territorio nacional, ganamos por 26.000 votos, estrecho. Entonces, en ese sentido, los propios observadores internacionales incidieron en este cambio de reglas. Nosotros ahí hemos observado y hemos visto que al quitarle estándares que nosotros creemos y tenemos el derecho a dudar, que ahí ha habido una afectación a la seguridad jurídica del proceso electoral. Ni siquiera en el Mundial ahora en curso se hace eso. Un partido se juega con las reglas primer y segundo tiempo. Aquí en Perú no se ha hecho eso y ante un tan ajustado, ¿no es cierto?, número de sufragantes de distancia, recién caímos en cuenta que, oh, qué sorpresa, eran los votos de los peruanos en el exterior, donde ya no se usó valija diplomática, no se siguió la cadena de custodia, se quitó la obligatoriedad de la digitalización del acta que da la certeza, seguridad jurídica, que efectivamente se ha respetado esa voluntad. La intangibilidad normativa electoral que se ha afectado para nosotros es grave y hemos invocado en el marco de la ley la nulidad
precisamente de estas elecciones en las oficinas consulares. Sánchez, yo tengo que ser honesta intelectualmente con usted. Totalmente de acuerdo. Comprobado y tratado de chequear con OMPE, incluso de cómo han venido los votos del exterior, y ellos me dijeron que se siguió con rigurosidad el envío de votos sellado tal como se había hecho siempre. Se lo quiero aclarar también a la audiencia para que se sepa que al menos desde OMPE dicen que no han cambiado las reglas del juego. Entonces, ante eso yo le pregunto a usted si usted desconfía de los organismos oficiales electorales de Perú. Mire, hay diferentes situaciones que para nosotros nos parecen más que sospechosas y nosotros no tenemos que hacer un acto de fe del sistema de justicia electoral. Tenemos que exigirle que actúen en base al derecho. Ellos dicen que solamente ha sido un cambio operativo. Para hacer un cambio operativo se hace por resolución jefatural. Pregunta, ¿por qué se dio este cambio? A solicitud del propio gobierno, Cancillería. Y OMPE, que es el responsable, aceptó. Cambiar uno. Antes, el funcionario consular, los servidores consulares, no forman parte de la mesa de votación. No pueden ser juez y parte. Esta ocasión se le quitó ese veto y ellos han participado. Número 2, la digitalización, que es fundamental para la certeza de ese voto. Y 3, la cadena de custodia, valija diplomática. Mire, todos hemos visto en el Perú cómo llegaron la supuesta valija diplomática en simples bolsas. Hablo de Argentina, Buenos Aires, no recuerdo la otra región, Corrientes, ¿no? Sí. Al tercer día, no domingo, no lunes, no martes, miércoles, justo cuando se vencía el plazo de que nosotros podamos ver el acta y evaluar para ver si se impugna o no. Entonces, esos elementos para nosotros son absolutamente extraños. Mire, la decana del Colegio de Abogados ha dicho que cambiar la digitalización es un estándar que no cumple cualquier requisito en una democracia electoral. Nosotros apelamos a eso. Ahora, ¿usted tiene alguna instancia como para poder presentar pruebas ante eso? Porque estamos prácticamente a días u horas de que la Justicia Nacional Electoral de Perú pueda proclamar un ganador, y todo indica que incluso con las actas que se están observando, aún así, todos esos votos fueran a su candidatura, estaría ganando Keiko Fujimori. Entonces, nosotros oportunamente, hace 10 días, ante toda esta situación, planteamos transparencia total, cero controversia, porque la democracia electoral se sostiene en la transparencia, y solicitamos un recuento de votos. Ni Fuerza Popular, la señora Keiko Fujimori, ha querido, ni el sistema electoral ha dicho que no. Entonces yo digo, ¿tan difícil es un estándar de recuento de votos? Era simple, voluntad política, motivo de parte, y se hubiera aclarado estas controversias. Decir que no se ha afectado cuando todos ven, hay una resolución jefatural que norma cómo y hay otra que lo cambia, o sea, 1 más 1 es 2. Nosotros hemos dicho que eso nos genera muchas dudas, sobre todo por la certeza tan pequeña, la distancia. Yo creo que un recuento le daba legitimidad, le agrega confianza. Aquí no se trata de quién asume por 1 o 2 votos, sino que esto sea fruto de la transparencia, la convicción del sentido del voto, el respeto al voto. Sí, para la sociedad, más que nada, Sánchez, que vienen de 10 años de mucha inestabilidad política, ¿no? Y de pérdida de credibilidad también. Sí, hay todo un asunto político, ¿no? Hoy la Junta Nacional de Justicia, el sistema electoral, o sea, por ejemplo, presidente del OMPE tuvo que renunciar, precisamente por displicencias alrededor de una alta presión, y eso que la ley dice que durante el proceso electoral, una vez convocada, el jefe no puede renunciar. Sin embargo, le hicieron pressing y tuvo que renunciar en pleno proceso electoral. Además, hay un comunicado que de la OMPE, para que la audiencia sepa cómo determina todo, de que da por concluida las funciones
y que no acepta la renuncia y que rechaza también las acusaciones al respecto. Al punto, Sánchez, en el caso de que en los próximos días, en las próximas horas, la Justicia Nacional Electoral dictamine que Keiko Fujimori ganó las elecciones, ¿usted va a aceptar su derrota o no? Mire, nosotros estamos seguros que en un contexto de no copamiento de instituciones y en un contexto de transparencia, este no sería el resultado. El resultado diría que Juntos por el Perú ha sido el ganador. En ese trayecto, nosotros apelamos a todo lo que el marco legal nos da de atribución. El proceso no concluye aún. Los derechos políticos que se tienen que respetar en base a ley, en base a la Constitución, para nosotros ha sido afectado. Si el sistema electoral peruano, en última instancia, determina de una manera contraria a lo que nosotros creemos, apelaremos a todas las instancias posibles por hacer, porque es el debido proceso. Por ejemplo, los derechos políticos también forman parte de la Convención Iberoamericana de Derechos Humanos que nosotros hemos suscrito. Y ese tratado forma parte de nuestra legislación interna. Apelaremos a esas instancias porque no nos han dado, no simplemente decir, no se ha cambiado, no hay problema, se ha respetado. Yo creo que la certeza de la actuación legal también es del sistema de justicia. Nos reservamos ese derecho a nosotros. Bien, veremos cómo concluye, porque la verdad es que todo indica que incluso la van a nombrar presidenta y que usted la desconozca sería también un shock importante para la población peruana, principalmente porque no sé si usted tiene pensado ya ser una figura de la oposición, ¿no? Construirse como tal en caso de que todo siga como los datos oficiales al menos indican. Sí, en la primera vuelta se ha decidido ya la presencia parlamentaria, ¿no? Sí. En la segunda vuelta está nuestra discrepancia por derecho, porque la causalidad de haber motivado la nulidad de la acción electoral de nuestros hermanos peruanos en el exterior, cuyo voto vale tanto como el de un peruano en nuestro territorio. Pero ¿dónde se afectó la institucionalidad de la norma electoral? Cuando se cambia la regla. Ellos son los responsables y tienen que demostrar que han actuado en base a ley. En ese sentido, nosotros vamos avanzando. Hoy día han juramentado, ya nuestros diputados han juramentado, nuestros senadores, y hemos dado un paso nosotros en hacer una coalición, además con otras fuerzas parlamentarias, y estamos convencidos de que esos 9 millones de compatriotas que han fortalecido nuestra presencia respecto a los otros 9 millones también que han avalado otra propuesta, nos da la legitimidad política de activar nuestro trabajo. En ese sentido, el órgano electoral, su función es proclamar sus resultados. Que avancen en base a su normatividad es la ley. Pero políticamente, como sujetos sociales de un pueblo del sur que está esperando que Keiko Fujimori les diga por qué ha garantizado ella la impunidad de 50 muertes del sur. ¿Por qué han aprobado hace unos días en el Congreso Parlamentario que ella gobierna leyes donde los delitos de lesa humanidad se van a ver con impunidad? ¿Por qué? A ese pueblo al cual representamos, nosotros actuamos con ese pueblo. Y ese pueblo no le va a dar la mano a Keiko Fujimori. Y nosotros representamos a ese pueblo. Me da pie para preguntarle un poco sobre qué análisis hace o qué imagina como político, como ciudadano de calle, de un gobierno de Keiko Fujimori. Mire, del gobierno de Keiko Fujimori hay un legado de corrupción, un legado de autoritarismo. El gobierno presidencial, el gobierno parlamentario que ella dirige, es un gobierno que hace poco está aprobando unas leyes realmente increíbles. No le interesan los derechos humanos y la vida de su pueblo. Acaba de aprobar para garantizar impunidad en la Policía Nacional, de que ellos no formen parte como un ciudadano del fuero civil, sino los ha pasado al fuero militar. Eso me recuerda a las épocas de Montesinos y su Fujimori y su papá. Ese procedimiento autoritario va a tener una inmensa resistencia del pueblo democrático, del pueblo quechua aymara amazónico, del pueblo ¿Y cómo imagina esa emprendedor. resistencia? La resistencia es con todas las acciones siempre en el marco de la democracia, la ley, el respeto a la vida, los derechos constitucionales.
La protesta pacífica, la movilización pacífica es un derecho constitucional. Seguimos creyendo que esta voluntad simétrica de copamiento de las entidades no es una garantía de un proceso electoral que dé seguridad. Todo esto se hubiera resuelto con transparencia total de todos los votos, porque ahí hubiéramos visto la afectación al sentido del voto contrastado con la voluntad de los ciudadanos. Entonces, eso no han querido hacerlo, nosotros seguimos denunciándolo en base a la ley y acudiremos a la Comisión Interamericana. Lo que pasa es que todo tiene un plazo, Sánchez. Pero Sí. no van a quedarse discutiendo eternamente, me Sí. imagino. Por eso le preguntaba por cuando la Justicia Nacional Electoral Sí. diga sus votos oficiales, al Claro menos. que sí. Si usted va a respetar eso o le queda alguna instancia. Tengo No, entendido sí. que esa es la instancia última. La instancia en el Perú es la última y lo que ellos determinen tendrá que respetarse porque eso es la ley. Pero nuestra certeza no acaba allí. Apelaremos no solamente a la entidad constitucional del Perú, si bien es cierto, es la instancia institucional, el órgano electoral tiene autonomía, pero los derechos a la participación política son derechos constitucionales. Hay un rango allí donde aguardamos justicia. En la Comisión Interamericana, por los derechos políticos, también forman parte de nuestra regulación. Entonces, estamos seguros que en algún momento alguien dirá este desequilibrio, esta asimetría que ha ocurrido en el proceso peruano y seguiremos haciendo política, oposición democrática, trabajo democrático, no solamente con la coalición parlamentaria, sino con otro tipo de acciones. Y nosotros, por ejemplo, a diferencia de ella, o sea, hoy se dice, Sánchez acepta los resultados, porque yo siempre he aceptado los resultados, así ha dicho Keiko Fujimori. Y mentira, a los 34 días acabado el proceso con el gobierno del presidente Pedro Castillo, rechazó y denegó. Y cuando se estableció el gobierno, hizo una comisión para investigar el fraude. Y después se organizaron para decir, lo vacamos como sea, Castillo. Y lo vacaron ilegalmente, lo tienen preso, ha copado todas las instituciones del Perú, casi todas. Y en ese contexto hemos luchado nosotros en el sistema electoral y creemos nosotros que de manera irregular nos han vencido. Pero han vencido a este tema electoral, no a la voluntad de un pueblo que se resiste con esperanza, con alegría, con ética, porque creo que es lo que hace bastante falta en el Perú. Ganar un proceso electoral no le hace demócrata, mucho menos con todos sus antecedentes. Ya que lo menciona a Pedro Castillo, me gustaría consultarle si tuvo algún contacto con él en este último tiempo, qué Claro pudo que sí. saber. Usualmente lo visito, desayunamos, otro día almorzamos, otro día cenamos. ¿Cómo lo ve? Castillo, después de 42 meses preso, secuestrado, injustamente, no he sido el único candidato que ha levantado la bandera de la libertad del presidente Pedro Castillo. También lo han hecho otras 3, 4 fuerzas políticas. Y hoy esta coalición quiere reparar también la injusticia que cometió ¿quién? Precisamente el complot dirigido por la señora Keiko Fujimori y sus aliados. Hoy nosotros tenemos esa aspiración legítima. Y Pedro Castillo pueden detenerlo allí, pero su moral, su esperanza en este pueblo que lo ha reivindicado, porque contra todo pronóstico, esta campaña totalmente asimétrica de pampa, territorio, quechuas, aymaras, amazónicos, nos ha puesto en esta responsabilidad. Y en la segunda vuelta hemos logrado hacer una coalición importante. Y cuando Keiko asumió precisamente no su derrota, porque nunca aceptó, al día 1, yo recuerdo al presidente Pedro Castillo entrando su primer día al Congreso para su primer mensaje, lo han insultado, lo escupían, le mentaban la madre. Era increíble la cosa que ocurría. Y desde entonces nunca hubo tregua. Le hicieron paros, movilizaciones, insultos, oposición. Y ahora que nosotros estamos en el lugar donde estamos, seguramente la señora Keiko estará preguntándose a la reciprocidad. ¿Cómo vamos a responder políticamente? Pues nos reservamos ese derecho democrático, ¿no? La prensa peruana le preguntó a Keiko Fujimori por un posible indulto a Castillo e incluso a Toledo también. Hay un proceso de pedido para Toledo. Ella no descartó ninguna de las instancias. ¿Usted le cree? No le creo nada a la señora Keiko Fujimori, porque sus hechos demuestran todo lo contrario a lo que dice. En ese sentido,
yo creo en la presión democrática de los sectores ciudadanos y de este pueblo que ha traído aquí precisamente a la reivindicación de la justicia. Nosotros, nuestra bandera es la recuperación de un gobierno democrático y eso significa justicia para los mártires del sur, libertad del presidente Pedro Castillo y reorientar y parar este enfoque mercantilista. Aquí en el Perú todo es mercancía, todo, Ajá. la salud, la educación, la justicia. Aquí no hay derechos. Nuestros pueblos quechuas, aymaras, amazónicos viven en condiciones de olvido y una fractura total de derechos. Este régimen no le da justicia. Contra eso nos organizamos nosotros democráticamente. Sánchez, ¿usted cree que hubo algún tipo de influencia del exterior en la campaña electoral? Ya mire, dentro de todos los embajadores, pero en el Perú extranjeros, el único señor embajador que ha visitado OMPE, el órgano nacional de procesos electorales, incluso acompañando en el mismo proceso electoral, ha sido la Embajada de Estados Unidos. Nosotros le hemos preguntado al Jurado Nacional de Elecciones, que es el que acredita observadores. ¿Qué otros países se han acreditado como observadores? Como 10 países. Mi pregunta es, ¿y por qué los otros señores embajadores no han asumido ese perfil de actuación pública? Entonces, el jurado no nos responde hasta ahora. Los peruanos hemos visto y creo que los propios señores embajadores han de evaluar su conducta y comportamiento porque la soberanía, la fraternidad se respeta, ¿no? Y todos hemos visto esa actuación excepcional del señor embajador de Estados Unidos. Entonces, eso ha estado ligado a varios aspectos de la política interna, vinculada a la compra de aviones, ¿no? A los comentarios diversos respecto a la inversión importante al megapuerto de Chancay. Es decir, un conjunto de acciones que uno no puede tapar el sol con un dedo. Yo soy respetuoso de la política internacional y de cada país hermano que tiene aquí su embajada como corresponde. Pero también en respeto a nuestra soberanía, no puedo dejar de ser crítico de un comportamiento así. Y lo menciono con el debido proceso para que cada quien también asuma su postura, ¿no? Yo lo escucho y lo que pienso es que si finalmente terminan nombrando a Keiko Fujimori como presidenta, va a haber en Perú ciertos sectores de movilización, resistencia y lucha. ¿Usted cree que se va a poder gobernar así? Mire, 9 millones allá y 9 millones acá. Muy Sí, polarizado. el Perú, si usted mira el mapa, le voy a pasar luego, es un mapa verde. Las regiones del sur no la quieren recibir por su actuación respecto a los derechos humanos. Entonces, si sin dar justicia a los asesinados del sur, es duro decirlo porque se trata de nuestras propias Fuerzas Armadas, que hay efectivos y la institución se respeta, pero hay malos elementos. Pero esto fue una voluntad política. Y son las propias balas de nuestro ejército y la policía que le dieron muerte a 50 peruanos. Y ella los ha cubierto con impunidad. Pregunta, ¿con qué cara le va a decir a esas familias, a ese sur? ¿Con qué cara? Entonces nosotros venimos de ese pueblo, representamos el sentimiento de ese pueblo y vamos a estar vigilantes, activos, porque la democracia significa acción de los que gobiernan y acción de los gobernados. Y nosotros apelaremos, como siempre, nosotros somos democráticos y pacíficos. Rechazamos la violencia, venga de donde venga, la muerte venga de donde venga, el terrorismo venga de donde venga. Que no nos terruqueen, no nos insulten, que nos traten con respeto, ¿no? En ese establishment veremos pues el reto de un pueblo que se resiste a ella, es de ella. ¿Cómo va a impartir? ¿Cómo va a trabajar? Estaremos con nuestra coalición de diputados y senadores
y un pueblo de dirigentes sociales del Perú de todas las sangres dispuesto a defender sus derechos. Sánchez, gracias y ojalá los peruanos puedan encontrar estabilidad en la dirigencia política. Sí, muchas gracias más bien a usted. Yo reafirmo nuestra vocación de mirada latinoamericana. Increíble lo de Colombia, increíble ese, vamos a decir, esa ola también que tenemos en América Latina, ¿no? De esta similitud de algunos gobiernos, pero nosotros nos reafirmamos como hombres y mujeres andinos en la esperanza, en la lucha, en la vida y finalmente el pueblo vence. Voy a aprovechar a hacerle una pregunta más con esto que me está diciendo, porque está Rodrigo Paz en Bolivia, Noboa en Ecuador, bueno, Colombia con Ahora. de las Espriella ahora, Milei en Argentina. ¿Usted cree que las sociedades están votando a cierta ideología o votando una necesidad de cambio? Hay una necesidad de cambio, evidentemente, pero en diferentes países también se ha visto una acción bien directa, ¿no?, de intervención norteamericana en los procesos y en la soberanía de nuestros países. O sea, eso no se puede negar, forma parte de una realidad. Entonces, a mí me parece extraño un presidente, un país, movilizando sus recursos, sus fuerzas y su inteligencia, haciendo campaña por otro ciudadano de otro país. Entonces, ¿eso qué es? Yo me resisto a ese tipo de democracia. Por eso creo que ¿Qué le parece una democracia manipulada? en América Latina dicen que tenemos una democracia híbrida. Y aquí en Perú decimos que tenemos una república fallida. No hemos logrado hacer esa integración. Y desde la dictadura del 92 de Fujimori, tenemos una política así, de ese tipo. Y creo que por eso nuestros pueblos demandan democracia, justicia. Y ese grito, esa demanda, es una demanda de Latinoamérica. Gracias. Y Gracias. gracias a ustedes también por estar del otro lado.